A continuación, algunas de las preguntas que se han hecho se han repartido en algunos de los participantes a fin de que puedan ser evacuadas. Hay una pregunta que es la siguiente, que pues invito también a los colegas a que me ayuden a responderla porque no encuentro una recomendación precisa. La pregunta: soy periodista, laboré 6 años en un medio y ahora en una oficina de prensa. Tengo que lidiar con la negativa de mis jefes de no brindar información a los colegas. ¿Cómo puedo hacerles ver la necesidad de ser transparentes con las personas que solicitan información? Bueno, depende del jefe, porque hay gente pues que por más argumentos que uno puede esgrimir no van a cambiar ciertas formas de ver las cosas. Yo creo que una forma efectiva podría hacerle ver a ese jefe fallos como los que hemos comentado de la Sala Cuarta. Obviamente presumimos que es una oficina pública, presumimos que es una oficina que maneja información de interés público. Creo que una forma efectiva podría ser hacerle ver esos votos. Más bien invito a los colegas a dar recomendaciones que seguro creo que serán más esclarecedoras. Gracias, jefe. No se quita. No, me pasa similar. Yo trabajo en la municipalidad de Escazú y a través de la etapa de prueba, error y dolor he logrado ir convenciendo a las jefaturas de que en la medida en que siempre estemos expuestos, en que tengamos una política de puertas abiertas, así lo que nos vengan a preguntar no nos guste, en esa misma medida podemos después pedirles a ellos que nos vengan a cubrir las actividades que a nosotros nos gusta. Es como un toma y dame, ¿verdad? No siempre funciona, sobre todo cuando uno es el que pide, pero es como una receta que, como dice don Ignacio, a veces funciona y a veces no funciona. Simplemente pues decirle al colega o la colega que hay una abundante y riquísima jurisprudencia en el tema, que en la página web, es decir, incluso el Poder Judicial es un buen ejemplo me parece, de transparencia en cuanto a la publicidad de los fallos y decisiones. En la página web está muy clarito allí lo que son las obligaciones y que esto es obviamente jurisprudencia vinculante y que debería ser de acatamiento obligatorio de esos funcionarios. Me parece pues que ahí está todo y que es suficientemente rico para poder que sean argumentos persuasivos ante este funcionario. Bueno, de mi parte, y siguiendo con la idea de don Mauricio, creo que hay jurisprudencia enorme sobre este tema. Yo les recomendaría que le diga a los periodistas a los cuales tiene que negarle la información por orden de su jefe que existe una forma que en realidad es bastante sencilla, y es acudir a la Sala Constitucional. Para eso ya hay votos reiterados. Un recurso de amparo se hace sencillísimo. Yo sé de derecho lo que sé de física cuántica, y aún así redacté el amparo del caso Pascal y me salió bien. Por supuesto, yo haría esa recomendación. Cuando pasó lo de Pascal, hubo gente dentro del Poder Judicial que me recomendó presentar el recurso de amparo, lo presenté y nunca más volvieron a negarnos el acceso a un juicio oral y público. Cayendo en la tentación periodística, le sugiero a la persona que hizo la pregunta que a cualquiera de nosotros nos mande a nuestro correo electrónico. Gracias a don Ernesto y a ese fallo, además, la fuente estará totalmente cubierta. ¿Cuál es el funcionario que no entrega información de interés público? Bueno, aquí hay otra pregunta, también los invito a opinar sobre el tema. Nos consultan: conforme a los excesos que han admitido en la función informativa, ¿cuáles son las soluciones a corto plazo que están dispuestos a asumir los medios en detrimento del rating? Esta es muy complicada, pero les puedo hablar en mi caso. A mí se me hace muy necesario con M mayúscula, los códigos de ética en las salas de redacción. Porque ahora les decía que en el caso del noticiero que yo dirijo hacemos unas 45, 46 notas por día,
evidentemente hay que revisar todas, pero les mentiría si les digo que tengo que revisar con lupa cada una para ver a qué demanda me expongo, pero sin embargo existe una norma que comparto frecuentemente con mi equipo, digamos un cuerpo normativo de qué hacer, qué no hacer, cuándo informamos, cuándo no. Yo creo que es necesario que los medios de comunicación nacionales asuman como propia códigos de ética que hagan públicos, porque además hay medios que hacen códigos de ética, no los hacen públicos, entonces finalmente si los rompen no hay nadie que les reclame, porque son ellos mismos los que se vigilan, entonces es más fácil presentárselo a su público y que sea el público mismo que le reclame a uno como medio de comunicación cuando ha excedido alguno de los límites que se ha puesto como autocontención. Los medios de comunicación nacionales, como los medios de comunicación en casi todo el mundo, caemos en la tentación o caemos en el error de la prepotencia, de creer que tenemos la razón, de querer pontificar sobre lo que creemos correcto, de querer a veces imponer lo que nos parece, aunque sea genuinamente correcto y con la mayor buena fe, lo que creemos que está bien. Y eso lleva a excesos, y además eso creo que también es un procedimiento que no está bien. Es cierto lo de los códigos de ética, por supuesto que eso enmarca y define el ejercicio del oficio, pero yo a menudo a los compañeros con los que trabajo y cuando daba clases en la universidad, nuestro oficio tiene reglas muy básicas. Y creo que siempre hay que reafirmarla. La primera es informarse cuidadoso y concienzudamente de lo que uno va a informar, porque es una paradoja informar de lo que no se conoce. Lo segundo es mantener un equilibrio en lo que vamos a informar. Mantener un equilibrio y no tomar parte, si es una nota informativa, si es un reportaje, de una u otra parte. Obviamente tener muy claro que son temas de interés público, porque a cualquier sala de redacción llegan las cosas más diversas que obviamente pues algunas de ellas o por carencia de pruebas o por ser temas que no son de interés público no admiten pues el proceso de elaborarse y terminar en noticia y en una publicación. Estudiar, balance, sentido común, son principios muy simples pero que a veces pasamos por alto. En los fallos que hemos visto también de la Sala Cuarta hay llamadas de atención, hay señalamientos de excesos y eso me parece muy bien, pero creo que esas cosas las deberíamos detectar primero en nuestras salas de redacción. Es un trabajo diario. Lamentablemente, a pesar de que hay instancias como el colegio, pues cada medio anda a su galope, ¿no? La verdad sea dicha. Pero sí también en la parte nuestra hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, hay excesos en lo que se considera de interés público y no. Hay excesos en querer pontificar a veces sobre lo santo y lo profano. Hay también una tentación a querer imponer a veces opiniones muy personales de los periodistas. Y creo que y ahí es donde tiene que ver el rating un poco. El rating es un criterio más a la hora de hacer nuestro trabajo, los que trabajamos en radio o en televisión, que tenemos al rating ahí pues revisándonos minuto a minuto en la televisión. Al otro día llega el rating y nos dice minuto a minuto cuánta gente nos veía o cuánta gente no. E inclusive ya el canal, por ejemplo, el Canal 6 creo que tiene una cosa que ya en algún momento tendremos nosotros, que es rating en tiempo real, ¿verdad? O sea que uno está viendo en este preciso instante cuánta gente nos está viendo a nosotros y cuántos a la competencia. El rating puede ser un amo que nos lleve por caminos tremendamente incorrectos. Yo creo que es un criterio que hay que tomar, pero también, la verdad sea dicha, yo creo que cada día hay una audiencia más inteligente, más informada, más crítica y menos dependiente de nosotros. Hace 30 años la prensa escrita y la televisión y la radio eran las únicas instancias. La increíble variedad que ahora de opciones de acceder a información y de poner información nos brindan las redes sociales, creo que también pues se han convertido en una especie
de crítica y de valoración de nuestro trabajo. Pero yo también confío mucho en la audiencia. A mí me llegan muchas cartas y mensajes y cada día me asombro más de lo que los televidentes ven. No sé si te pasa a ti, digamos, en ese ejercicio diario, y del criterio y del ojo que tienen para ver cosas que a menudo a uno se les escapa. Pero sí, hay excesos, graves excesos, y creo que ahí es donde el televidente, el radioescucha, el lector de diarios y de revistas tiene que ser más diligente en denunciar eso también. Tenemos unas preguntas por acá. Dice que si las fuentes de información son protegidas con alguna política de protección perenne. Bueno, el voto que comentábamos sobre el derecho al secreto de las fuentes, evidentemente ahí no hay plazo de caducidad ni de prescripción, es decir, será permanentemente la protección de la fuente, ¿no? Luego preguntan que si debe privarse a funcionarios públicos de opinar sobre X tema aún de su patrono. La Sala Constitucional tiene muchos votos reiterados en el sentido de que cualquier funcionario puede opinar sobre la labor de sus superiores jerárquicos, ¿verdad? Y que eso está cubierto por la libertad de expresión. Ahora, si profiere algún improperio o alguna cuestión por el estilo, pues estará sujeto, obviamente, a la potestad disciplinaria, en el sentido de que debe afrontar la responsabilidad administrativa e incluso penal y civil que haya, pero bueno, que es parte de la libertad de expresión. Luego dice que una pregunta, que hay instituciones públicas que establecen quién o quiénes pueden hablar de un tema ante la prensa, según convenga. El limitar quién habla, quién no, en una institución pública no limita la libertad de expresión en aras del interés público de un tema. Normalmente, digamos, dentro de la estructura organizacional de los entes públicos, pues hay un departamento de prensa o de comunicación que es el que suele canalizar, digamos, la información que va hacia los medios de comunicación, pero esto no impide, obviamente, que un funcionario, un servidor público, por su cuenta pueda también, obviamente, suministrar información. Recuerdo un caso que tuvimos en la sala de un sindicalista de la Caja Costarricense del Seguro Social que debía recibir a unos periodistas en su recinto de trabajo para absolver algunas preguntas, y un superior jerárquico le dijo que no podía recibir a un periodista y a la Cámara en el recinto laboral, y la Sala Constitucional pues lo declaró el recurso también con lugar, porque se trataba de un funcionario con un fuero sindical que la prensa requería entrevistarlo, y no había por qué, digamos, obligarlo a egresar de la instalación pública para que pudiera atender a los periodistas. Tengo una pregunta que dice: en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la colegiatura de periodistas es incompatible con el artículo 13 de la Convención que tutela la libertad de expresión. Nosotros lo que hemos dicho en este sentido es que cualquier persona es libre de expresarse, libre de emitir criterio, de emitir opinión. Lo que vemos diferente es la función profesional de buscar procesar esa información y transmitirla por un medio como parte de su trabajo cotidiano diario. Ahí es donde tenemos diferencias en lo que es la rigurosidad periodística, la ética, lo que decía don Ignacio, la verdad, el poder probar la información, el equilibrio, los pesos y contrapesos, etcétera, todos los valores que la academia enseña. Ahí es donde tenemos la disyuntiva. Gracias. Con esta pregunta damos por cerrada la actividad. Les agradecemos profundamente a nuestros invitados que nos hayan acompañado este día. Esperemos que no sea la última vez que haya una actividad de estas, y en especial a ustedes que nos han acompañado hasta el final. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias.